El tema del video de hoy no es una enfermedad causada por algún patógeno maligno, ni tampoco se transmite por mosquitos. Es una enfermedad que no es contagiosa, sino que es causada simplemente por la pobreza y una mala alimentación. La pelagra es una enfermedad causada por la falta de vitamina B3 y sus síntomas son conocidos como las 4D: diarrea, dermatitis, demencia y muerte. Quizás sea útil comenzar con una breve descripción de la pelagra y la importancia de la vitamina B3. La enfermedad se produce si una persona no consume los 14 a 16 miligramos requeridos de vitamina B3 al día. La B3 es vital, ya que es una de las 8 vitaminas esenciales que ayudan a descomponer los alimentos y nutrientes para que el cuerpo los absorba. Es vital para el buen funcionamiento del sistema nervioso, la piel y el sistema digestivo. La B3 es necesaria para la función cognitiva de una persona, ya que ayuda en la producción de dopamina, serotonina y otras hormonas esenciales para el buen funcionamiento del cerebro. La vitamina B3 se puede encontrar en legumbres frescas de manera natural, en pescado y en carne, e incluso el cuerpo puede sintetizar la suya propia en el hígado. Pero si una persona llega a tener deficiencia de vitamina B3, entonces comenzará a desarrollar pelagra. En las primeras etapas, la enfermedad se presentará con pocos o ningún síntoma. Un paciente puede notar más el frío o incluso tener un metabolismo más lento, pero tomará tiempo para que la enfermedad se manifieste por completo. Pero con el tiempo, las 4D asociadas con la enfermedad se presentarán si no se trata rápidamente. La primera D, diarrea, será común, junto con llagas en la boca, dificultad para tragar y vómitos. Con menos B3, el sistema gastrointestinal comenzará a deteriorarse. Un síntoma notable es la inflamación de las membranas mucosas a lo largo del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el estómago y a lo largo de los intestinos. Esto puede hacer que comer sea difícil y muy doloroso, lo que potencialmente puede empeorar aún más la enfermedad. En cuanto a la segunda D, dermatitis, los síntomas comenzarán de manera similar a una quemadura de sol: enrojecimiento, erupciones costrosas en partes de la piel más expuestas al sol. En la cara, el cuello, los brazos y las piernas comenzarán a formarse erupciones. Luego esto se desarrolla en ampollas y la piel comienza a desprenderse. Una manifestación característica es el collar de Castle, un anillo de erupciones y oscurecimiento de la piel alrededor del cuello del paciente. Con el tiempo, el daño causado al sistema nervioso lleva a la tercera D, demencia, una pérdida de la memoria. Pero este no es el único síntoma. El paciente puede presentar alucinaciones, ansiedad, insomnio, depresión, delirio y cambios en su personalidad. La cuarta D, la muerte, seguirá cuando el paciente caiga en coma, ya que el sistema nervioso está dañado de forma irreparable y ya no puede funcionar. El tratamiento para la enfermedad es sencillo: suplementos de vitamina B3. Hoy en día, gran parte de nuestros alimentos están fortificados con B3, también conocida como niacina. Puede que notes niacina en las etiquetas del pan y los cereales, añadida a los alimentos fortificados que de otro modo no la tendrían. La razón de esto se explicará más adelante en el video. Pero primero, comenzaremos con el primer caso conocido de pelagra. Fue identificada por primera vez en el siglo XVIII por un hombre llamado Gasper Kussel. Él creía que la enfermedad estaba de alguna manera relacionada con la dieta y la atmósfera. También hubo muchos casos en Italia, en las zonas más pobres, donde el alimento básico era el maíz. Algunos creían que el cultivo contenía una toxina que causaba la pelagra, mientras que otros pensaban que era similar a la malaria y que se propagaba por insectos. Algunos buscaban explicaciones de por qué los pueblos originarios de América no contraían la enfermedad. Ahora se entiende que el proceso de preparación del maíz, donde el maíz se remoja y se cocina en agua de cal, descompone los granos. Esto significa que el cuerpo humano puede absorber los nutrientes del maíz, que el cuerpo puede convertir en vitamina B3. Pero para muchos, en los estados del sur de Estados Unidos, a principios del siglo XX, no se empleaban tales procesos. La enfermedad alcanzó niveles epidémicos.
con 3 millones de personas afectadas entre 1900 y 1940. La enfermedad devastó a los agricultores más pobres, a parceros y trabajadores de fábricas, quienes vivían principalmente de alimentos con bajo valor nutricional. La dieta básica para muchos era harina de maíz, melaza y tocino, un tipo de carne de cerdo seca y frita. Gran parte de la harina de maíz se procesaba de tal manera que se perdían las vitaminas. El proceso de fabricación despojaba al maíz de triptófano, un aminoácido que el cuerpo utiliza para sintetizar su propia vitamina B3. Muchos aparceros dejaron de cultivar su propia comida para sembrar cultivos comerciales como el algodón y así poder sobrevivir. Muchos trabajadores recibían su pago en vales de la compañía, una moneda que solo podía usarse en las tiendas propiedad de la empresa, y estas tiendas vendían alimentos de bajo valor nutricional. En sanatorios y orfanatos, las dietas pobres causaron brotes de pelagra, llegando a niveles epidémicos, por lo que era necesario enfrentar la enfermedad. Sería en el año 1914 cuando el doctor Joseph Goldberger fue designado como el investigador de la pelagra por parte del gobierno de los Estados Unidos. Goldberger ya se había ganado la reputación de ser un epidemiólogo exitoso. Empleado por el Servicio de Salud Pública, él había enfrentado brotes de tifus, fiebre del dengue y fiebre amarilla. Uno de los primeros lugares en los que Goldberger empezó a investigar fueron los sanatorios y orfanatos. Muchos creían que la enfermedad era contagiosa, pero Goldberger observó que los doctores, enfermeras y administradores de estas instalaciones no contraían la enfermedad. Solo los internos y los niños bajo su cuidado estaban enfermos. Si la pelagra realmente fuera contagiosa, entonces se esperaría que las personas que trabajaban cerca de quienes sufrían la enfermedad también la contrajeran. Goldberger notó las dietas del personal y los internos, observando que aunque compartían la misma comida, el personal elegía primero, dejando a los internos con los alimentos de bajo valor nutricional. Goldberger realizó experimentos en 2 orfanatos afectados por la pelagra. Un grupo sería el de control, comiendo lo que normalmente comerían. Al otro se le alimentó con huevos, carne, legumbres frescas y leche. En los 2 años que duró el estudio, solo hubo un nuevo caso de pelagra y casi todos los huérfanos experimentaron una recuperación completa. Esto llevó a realizar más pruebas para demostrar que la dieta era responsable de la pelagra. En una de estas pruebas, a 12 prisioneros de la granja penitenciaria estatal Brankin en Mississippi se les ofreció el indulto a cambio de participar en el experimento. Iban a ser aislados del mundo exterior en un granero y alimentados con una dieta baja en nutrientes, basada en maíz durante 6 meses. De los 11 prisioneros que completaron el experimento, 6 contrajeron pelagra. Uno ni siquiera pudo terminar el experimento, declarando a la prensa: "He pasado por 1000 infiernos". Otros prisioneros incluso suplicaron que les dispararan para acabar con su sufrimiento, sucumbiendo lentamente a la pelagra. Goldberger fue criticado en la prensa por lo que se denominó la tortura de prisioneros, arruinando la reputación del doctor y sus hallazgos. El gobernador de Mississippi también fue acusado de malversación, ya que 2 de los 12 prisioneros que obtuvieron el indulto por participar en el experimento eran amigos cercanos suyos. A pesar de que aparentemente se demostró la importancia de una dieta nutritiva, muchos seguían rechazando la evidencia de Goldberger de que la pelagra estaba relacionada con una mala alimentación y continuaron insistiendo en que era una enfermedad contagiosa. Además, parecía estar relacionada con la producción de algodón. Cuando las cosechas de algodón eran arruinadas por infestaciones de picudo del algodón y los agricultores cultivaban alimentos en su lugar, las tasas de pelagra disminuían. Para los líderes del sur, si la pelagra estaba relacionada con una mala alimentación y el sistema económico del sur, entonces esto sería una acusación contra su sociedad. Algunos incluso rechazaron los hallazgos de Goldberger, argumentando que él era un hombre del norte e hijo de inmigrantes judíos. En 1921, el recién electo presidente Harding solicitó que la Cruz Roja proporcionara ayuda alimentaria en los estados del sur,
pero esta ayuda fue rechazada. En un aparente último intento por demostrar que la enfermedad no era contagiosa, Goldberger organizó lo que se llamarían fiestas de inmundicia. Goldberger, su esposa, asistentes y asociados tomaban a pacientes con pelagra y extraían la sangre del paciente. Esta sangre luego era inyectada en Goldberger y su equipo en un intento de demostrar que la pelagra no se podía contraer. Luego se tomaban hisopos de la nariz y la garganta del paciente y se frotaban en las narices y gargantas de los invitados a la fiesta. Y quizás lo más inquietante de todo, se fabricaron pastillas. Estas pastillas estaban hechas de orina, costras y heces de pacientes con pelagra. Luego estas pastillas eran consumidas. Los invitados a la fiesta sí se enfermaron con malestares y diarrea, pero ninguno de ellos contrajo pelagra. Incluso esto fue descartado, y Dinah decía que Goldberger y sus invitados a la fiesta simplemente eran más resistentes que los millones de afectados. En lugar de continuar sus intentos infructuosos de convencer a los líderes del sur sobre la naturaleza de la pelagra, Goldberger continuó con su investigación. Él se esforzó en descubrir qué exactamente, en una dieta saludable, prevenía que la pelagra siquiera se desarrollara. Goldberger buscó hacer experimentos sobre la desnutrición en perros. Estos perros desarrollaron una condición similar a la pelagra llamada lengua negra. A estos perros se les alimentó con una dieta baja en nutrientes, pero no podían comer debido a los síntomas de inflamación gastrointestinal. Los investigadores usaron levadura de cerveza para animar a los perros a comer el alimento bajo en nutrientes. Los perros que comían la levadura de cerveza se curaban de la lengua negra, lo que indicaba que la levadura también podría funcionar en los humanos. En 1927, el río Mississippi se desbordó, creando decenas de miles de refugiados que vivían en campamentos y sucumbían a la pelagra. Goldberger visitó estos campamentos de refugiados y les dio levadura de cerveza a los afectados. Estas víctimas de la enfermedad se recuperaron rápidamente. Pero después de que la inundación retrocedió y la levadura de cerveza dejó de distribuirse a los refugiados, los niveles de pelagra volvieron a los niveles previos a la inundación. No fue sino hasta 1937 que la niacina fue identificada como la vitamina en la levadura de cerveza, la carne y la leche que prevenía la pelagra. Este descubrimiento fue realizado por un bioquímico estadounidense llamado Conrad Elvehelm. Goldberger había continuado la búsqueda de la niacina, pero murió en 1929 perdiéndose de este gran avance. Había sido nominado 4 veces al Premio Nobel de Medicina por su trabajo. Después del descubrimiento de la niacina, los alimentos y la harina comenzaron a fortificarse con la vitamina agregada durante la producción. Con esto, la pelagra prácticamente desapareció en Estados Unidos. Incluso hasta el día de hoy, la niacina es una vitamina común en los alimentos fortificados. Algunos países incluso exigen la fortificación de la harina de maíz y el arroz como una forma de evitar futuros brotes de pelagra. Hoy en día, la pelagra es algo común en África, China e Indonesia. También puede aparecer entre comunidades de refugiados, entre personas con síndromes de malabsorción y personas con problemas de uso indebido de sustancias. Sin embargo, afortunadamente, la enfermedad es en gran parte cosa del pasado. La pelagra ya no es un problema de salud endémico. Esto se debe, en gran parte, al aumento en el nivel de vida de los pequeños agricultores, quienes eran los más propensos a la enfermedad, junto con una dieta más saludable y diversa. La pelagra seguirá siendo una de las afecciones carenciales más preocupantes, desde su azote sobre los pobres y explotados, hasta los intentos repugnantes de comprenderla, pasando por el daño que puede causar. La pelagra es realmente una enfermedad perturbadora.